Damos inicio al programa La Chamusca, un espacio para la formación política e ideológica, como parte de la Escuela de Análisis de la Realidad que realiza el Colectivo de Educación y Formación Popular Iximuleu. Este es un programa para el análisis y el debate, en donde haremos entrevistas, recordaremos hechos históricos de nuestro país y del continente. Nos conectaremos con el arte popular, la educación y formación. Es un espacio para reflexionar. Y empezamos. Buenos días, damos inicio al programa La Chamusca. Les saluda esta mañana Jania Galvez, me acompaña Alaide Martín, Flor de María y Mariana Nájera. Somos parte del Colectivo de Educación y Formación Popular CEPOP Iximuleu. Acompáñennos a ver de qué va este programa. Bueno, antes de empezar, ¿verdad? El entre nosotras, quiero mencionar que en el espacio de la semana pasada, dentro de La Chamusca, tuvimos a la compañera cubana Georgina Alonso, quien nos comentaba acerca de cómo está el contexto, lo que se está viviendo en Cuba, hasta estos días, y pues la tuvimos dentro de este espacio. Sí, por lo que escuché, ella es directora del Instituto de Filosofía de La Habana, por lo que considero que debe ser una persona preparada, ¿verdad? Y que tiene bastante información para que su opinión sea tomada en cuenta ante estos temas, ¿verdad? Sí, por supuesto, y es que, bueno, efectivamente, además de ella ser directora del Instituto de Filosofía, también es feminista y revolucionaria, y es por eso que ella nos hacía y nos brindaba esta entrevista partiendo desde su cotidianidad, desde su vivencia, ¿verdad? Porque es quien la está viviendo en carne propia. Y pues por eso fue ella tan sencilla y directa en darnos su crítica. Pues ella estuvo resaltando diferentes temas y dentro de esta resaltó, ¿verdad?, que la isla efectivamente está atravesando por un momento de precariedad, de crisis económica real, una crisis económica que hasta este momento de parte del gobierno se está tratando de estabilizar, ¿verdad? Porque recordemos que esta crisis económica también tiene una causa y ella decía que también se expresaba por el severo bloqueo económico que tiene, ¿verdad?, Estados Unidos en contra de Cuba. Sí, igual yo sigo con estas dudas, ¿verdad? Tengo todavía dudas, hay información, pero a veces no es cierta, entonces creo que sí es necesario que debemos de ahorita platicar sobre esto para poder llegar, no sé, a una conclusión o algo y también para nuestros espectadores, ¿verdad?, que entiendan un poco más sobre esto. Sí, por supuesto, es por eso que estamos a punto de abrir el espacio de Charlando Entre Nosotras para ir profundizando, ir dando nuestras opiniones acerca de este tema y así también contribuir al diálogo, al debate, ¿verdad?, y a la construcción de un contexto, ¿verdad? Y entonces con esto nos gustaría que ustedes a través de este tema que estamos en breves minutos a empezar, puedan darnos su opinión, comentarnos, ¿verdad? Porque nos gustaría leerles y asimismo, ¿verdad?, comunicarnos, intercambiar ideas, porque al final este espacio también es una batalla de ideas. Y es con esto que entonces vamos a ir a la primer pausa. Sigan sintonizándonos por Radio Fejer 1420 AM. No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenece. Bueno, estamos de regreso con el programa de La Chamusca. Vamos a seguir analizando este tema. Y bueno, miren, la verdad es de que a mí, para serles franca, me trae mucho conflicto todo este tema, ¿verdad? Porque en redes sociales, en medios de comunicación, en la televisión se mira todo esto y todo este conflicto que se ha armado, que si es esto, si no es esto. Entonces, porque hay una parte donde dicen de que estas son las manifestaciones más grandes que ha tenido Cuba, entonces sí o no, ¿verdad? Pero también vi imágenes de personas que gritaban abajo la dictadura o patria y vida, hablaban de libertad, ¿verdad? Entonces esto me confunde a mí porque son palabras muy fuertes
que yo pensaba que no se daban, ¿verdad?, en Cuba. Sí. Bueno, yo creo que todas tendríamos que tomar como esto en consideración y tener como una opinión crítica, porque recordemos que tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos leyendo, porque recordemos que toda información, todo comentario, todo contenido responde a un interés, ¿verdad? Entonces tenemos que, bueno, lo primero que tenemos que hacer todas es primero conocer quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo, porque como les digo, todo gira bajo intereses, ¿verdad? Y intencionalidades, ¿verdad? Y por supuesto que, bueno, no hay que negar que en Cuba sí se realizaron manifestaciones de descontento, que hubieron personas que salieron a la calle a expresar sus inconformidades, y esto pasó justamente el domingo, ¿qué? 11 de julio. Ajá, y pues creo que ante esto tenemos que tomar en cuenta que Cuba es parte de este mundo, ¿verdad? Que Cuba no es de otro planeta, y a pesar, ¿verdad?, de que Cuba haya elegido el socialismo, ¿verdad?, no lo hace ajeno a todo. Pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta... Ajeno a tener las mismas necesidades, ¿verdad? Ajá, exacto. Y estas necesidades, ¿verdad?, no se le dan o se les tiene el bloqueo, porque realmente vivimos en un sistema, ¿verdad?, en un mundo capitalista, en un mundo globalizado. Y Cuba necesita del comercio, de muchas cosas para poder sostener su economía. Y ante este bloqueo, ¿verdad?, lo único que surgen son precariedades, ¿verdad? Son precariedades porque tenemos que resaltar, ¿verdad?, de que también dentro de la actualidad todos los países dependen uno del otro, ¿verdad? Y estos accesos y estas relaciones, pues en su generalidad y como tal, no las tiene pues el pueblo cubano, y si no las tiene, ¿verdad?, y si por ejemplo esta no las tiene y existe un bloqueo, lo único que genera es escasez, es pobreza, y eso recordemos que se puede aguantar un rato, pero no todo el tiempo. Y desde la Revolución Cubana, Cuba lleva aguantando esto por más de 60 años, y como les digo, aguantar la precariedad, el hambre, y tratar de solucionarlo puede estarse por un rato, pero aguantarse y tolerarlo 60 años, ¿verdad? Es una gran resistencia. Es una gran resistencia también, y es una forma de también repensarse, ¿verdad? Bueno, y que se agudizara el bloqueo, recrudece esta situación. Exacto, y es por eso que surgen y se agudizan las... Pero mira, la que tú acabas de mencionar algo que es que Cuba tomó el camino del socialismo, pero eso también me suena a comunismo. Eso es una de las cosas que mencionan en las redes sociales, ¿verdad? Que abajo el comunismo, que abajo el socialismo, que no queremos nada de esto. Entonces, ¿qué es el capitalismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué es el socialismo? Eso puede explicar, o sea, cómo a la gente puede llegar a las comunidades toda esta información, ¿verdad? Que sí es muy confusa todos estos temas, ¿verdad? Bueno, mira, el comunismo viene del común, de la palabra comunidad, que en teoría nunca ha existido, es más bien una ideología utópica. Los filósofos que estudian esta teoría, ellos prácticamente describen que sería una sociedad en la que no existiría el Estado. El comunismo en sí, entonces, ¿qué vamos? En que no existe, ¿verdad? Pero no vamos a profundizar más en el tema porque realmente es muy complejo, caeríamos bueno, no tenemos el tiempo, sería para un programa completo. Solo hago mención, y qué bueno que lo mencionabas, porque sabemos, hay que ver que Cuba es uno de los tantos países, no es el único, que ha optado por el camino del socialismo, como Corea del Norte, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Vietnam, ¿verdad? Vietnam. Sí. Bueno, cada uno enfrenta como que diferentes problemáticas según su contexto para poder encaminar a una sociedad socialista, ¿verdad? En medio de esto, o pese a ese contexto en el que está Cuba,
Como nos podemos dar cuenta, Cuba en este momento del COVID-19, que pues es un reto que enfrentamos mundialmente, lo han sobrellevado bien, bueno, a comparación de muchos otros países. Ellos están bien, pese a la situación en la que ellos están. Ellos han creado ya 5 vacunas, 2 de ellas ya aprobadas por la OMS. Esto pese a las condiciones y a la falta de recursos, ¿verdad? Que ahorita pues estamos explicando el porqué de todo esto, ¿verdad? Y pese a eso, ellos planean para finales de este año tener vacunada a toda su población. Eso quiere decir que garantizan la seguridad, la salud de su pueblo. Lo que sucede es que Cuba, hay que tomar en cuenta que es un país pequeño, es un país pobre y también tiene no tienen ellos los recursos, no tienen toda la materia prima. Lo que sucede es que Cuba es un país pequeño, es un país pobre, no tienen la materia prima para llevar a cabo estos proyectos. Una cosa es que vengan y creen la vacuna, pues porque lo lograron, lo hicieron desde cero gracias a sus conocimientos y al muy buen plan de estudios que en Cuba hay, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito de la medicina. Pero otra cosa es elaborarla, ¿verdad? Para eso ellos necesitan comprarle a otros países los insumos, y ahí es en donde pues encuentran un tope, ¿verdad? Sí, un gran tropiezo para el desarrollo de la población y del proyecto en sí, de la gestión, ¿verdad?, de sus proyectos. Y bueno, es así como vamos a ir a la segunda pausa, sigan sintonizando La Chamusca. La esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida. Estamos de regreso con el programa La Chamusca, y antes de irnos a la pausa, Flor nos hacía una pregunta muy importante sobre cómo poder entender los términos del capitalismo, el comunismo, el socialismo, y pues ya Hania nos explicaba un poco sobre el comunismo, pero también es importante que por nuestra cuenta vayámonos informando, leer, aprender, porque es importantísimo que aprendamos estos términos para poder comprender la realidad en la que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino lo que estamos haciendo ahora con Cuba. Y también el colectivo de CEPOP a esto se dedica, a dar talleres de formación para poder ir comprendiendo más y ir entendiendo el contexto de lo que realmente está dicho. El capitalismo. Bueno, vamos a empezar con el término del capitalismo, así en grandes rasgos, porque no voy a entrar en detalles porque son temas un poco complejos. Entonces, hay que entender que la palabra capitalismo viene de la palabra capital, que es lo que significa que es un sistema que está movido por el dinero y la acumulación de ganancias. El problema es de que estas ganancias siempre se va para el grupo pequeño, para una minoría, que es la que tiene todas estas ganancias, son las personas de que se adueñan de esto. Y la gran mayoría, la gran población, que somos todo el pueblo, somos los que nos quedamos con la menor parte, y por eso vivimos en pobreza. Esto es en esencia el capitalismo. Ahora, el socialismo se centra en un desarrollo de la sociedad. No es el dinero, sino más bien velar porque la salud y la educación sean públicas y también pretende ser una sociedad equitativa, ¿no?, donde se adapte a las necesidades de cada familia, de la población. Entonces, por eso es que es como el sistema de gobierno que tiene ahora Cuba, porque la educación y la salud es gratuita, y en Guatemala, como podemos ver, si lo comparamos, la educación y la salud es privada porque se paga, y aparte tenemos que pagar grandes costos para poder acceder, y solo una minoría lo puede hacer. Entonces, por eso es que el socialismo se centra en que sea todo para la sociedad, Y entonces es ahí, como nos decía Hania,
que se puede confundir con el comunismo por la teoría de que la palabra, como, o sea, hay gente que lo interpreta así, aunque ya explicamos que esto no es así, por la palabra de común, ¿verdad? Común de comunidad para todos. Exacto. Sí. Y es importante entender la diferencia de esos ambos términos. Entonces ya Jania nos explicaba también que Cuba tiene, ¿qué era disculpa, la parte que nos dijiste de... Bueno, es que Cuba tiene la necesidad, o sea, ellos pueden tener buenos proyectos en gestión, pero para llevarlos a cabo tienen la necesidad de comprar insumos a otros países. Exacto. Entonces, es ahí donde se puede empezar a explicar el bloqueo, porque el bloqueo que tiene Cuba ya tiene más de 60 años, entonces mantiene un bloqueo comercial y económico, y pues obviamente la gente se va a llegar a desesperar porque pues se incomoda, hay escasez, entonces por lo mismo es que salen a las calles a manifestar su desesperación, y esto es por lo que está pasando Cuba ahora, y en definición eso es el bloqueo, por eso hay reacción con eso. Y el bloqueo lo que está haciendo ahora es violentando los derechos humanos de todos los cubanos, porque impide por distintas vías que la isla desarrolle vínculos económicos y comerciales, financieros, con terceros. Esto en otras palabras se podría decir que es un aislamiento y también es una asfixia económica. Pero pese a esto les quiero compartir, les voy a leer algunos logros que también ha tenido Cuba pese al bloqueo. El primero es que ha logrado erradicar la pobreza extrema, también tiene una enseñanza de primaria universal, promueve la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, redució la mortalidad de los niños menores de 5 años, tienen el 72,2% en tasa de productividad, el 3,5% en tasa de desempleo, 87% de la población tiene acceso al agua y el 100% en alfabetización de jóvenes entre 15 y 24 años. Bueno, son grandes los avances que hace Cuba a pesar de todas estos bloqueos que se está teniendo, ¿verdad? Pero bueno, a pesar de todo esto, de que Cuba sigue en pie de lucha, ¿verdad? Y en resistencia sobre todo, no podemos ignorar, ¿verdad?, que existen países, ¿verdad?, a nivel, ahorita hablando a nivel nacional e internacional, que también tienen grupos antirrevolucionarios y sobre todo grupos en contra de la revolución cubana. Y es que, por ejemplo, puedo mencionar que acá en Guatemala, ¿verdad?, no fue la excepción. Como pudimos observar el día domingo, el 11 de julio, un grupo de antirrevolucionarios quiso crear frente a la embajada cubana, ¿verdad?, aquí en Guatemala, un show mediático basándose en acciones provocativas. Es decir, había un grupo que realmente donde estuvimos, que se estaba solidarizando, ¿verdad?, con el pueblo cubano, y otro grupo que llega a hacer como algunas provocaciones, ¿verdad?, dejando el mal. Y pues cabe mencionar, ¿verdad?, que estos grupos son residentes cubanos acá en Guatemala. Esto es como que alguna de las diferencias. Pero quiero mencionar también que esta situación que tiene Cuba y Estados Unidos es una guerra. Puede que esta guerra no sea física, pero es una guerra política, ideológica, simbólica, ¿verdad? ¿Y a qué voy cuando digo que es simbólico? Y es que dentro del contexto que vivimos el día domingo, ¿verdad?, de esta situación, pudimos observar, ¿verdad?, que para nadie es extraño ni raro que la revolución cubana, ¿verdad?, o la esencia de esta revolución sea vista, se visibilice a través de las banderas, ¿verdad?, del himno de Cuba, de figuras, ¿verdad?, como Fidel Castro, sí, de hecho, José Martí. Entonces, ¿qué pasa cuando este grupo, ¿verdad?, antirrevolucionarios, ¿verdad?, utilizan estos símbolos, ¿verdad?,
a raíz de las desinformaciones y todo esto que se viene tergiversando, automáticamente ellos le quitan el sentido y la esencia, ¿verdad?, de lo que realmente es, ¿verdad?, de lo que realmente significan estos símbolos, ¿verdad? Entonces, mencionarlo, ¿verdad?, para que lo tomemos en cuenta, de que también para nosotros, ¿verdad?, como colectivo de educación y formación popular, nos pronunciamos y decimos que Cuba no está sola, es todo lo contrario. Cuba es un ejemplo para Guatemala, para otros países a nivel latinoamericano, ¿verdad? Es un ejemplo de lucha, de resistencia, ¿verdad? Y es de solidaridad, sobre todo porque pues Cuba, pese a todos los bloqueos, siempre está presente, siempre en solidaridad con Latinoamérica, ¿verdad? Y esto a través de las brigadas médicas, ¿verdad? De todos estos proyectos sociales que ellos realizan y que pueden mandar al extranjero, ¿verdad? Entonces, reconocer eso y solidarizarnos con Cuba y decirles que gracias a la resistencia, ¿verdad? Y al pie de lucha que se ha mantenido, al pie del cañón donde se ha mantenido Cuba, es que todos los pueblos de Latinoamérica resisten también, ¿verdad? Porque como les digo, estos grupos antirrevolucionarios están regados por todo el mundo, ajá, y entonces es por eso que... yo no sé si llamarles antirrevolucionarios solo por una razón, porque en su mentalidad ellos son más antisocialistas y creen en ese tipo de revolución del individuo, ¿verdad? Pero ese sería un concepto erróneo de lo que en sí es la revolución que Fidel Castro y Che Guevara representan. Sí, por supuesto. Y bueno, antes de despedirnos, agradezco otra vez que estemos aquí juntos, de darle el espacio, y también a ustedes como radioyentes. Yo sé que sabemos que este es un tema muy complejo y necesita más análisis, entonces queda también a ustedes de que sigan investigando, sigan analizando sobre esto. Entonces, también queremos agradecer nuevamente el espacio que nos otorga FEGEP y también recordarles nuestras redes sociales, ahí nos pueden seguir para que estén atentos y atentas de los próximos programas. Y bueno, antes de despedirnos nos vamos a despedir con estas consignas. Sí, bueno, siempre en solidaridad con el Estado socialista cubano. ¡Viva Cuba! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Patria o muerte! Venceremos.